Usted lo edita como quiera, lo edita. Sí. Estás escuchando Radio Génesis 93.7 FM, la Iglesia del Aire. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor, tu sangre. Usted está sintonizando Radio Génesis 93.7 FM, la Iglesia del Aire. El programa que hoy vamos a presentar se llama Escudriñando las Escrituras. Va a ser todos los martes a las 7 p.m. Mi nombre es el pastor cubano Héctor Pinares y hoy vamos a estar presentando un estudio que se va a llamar La importancia de conocer la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos guíe. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Te pedimos ahora, Señor, que tú bendigas, Padre, esta palabra y que pueda, Señor, entrar a cada corazón, que pueda ser rema, Dios mío. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a recibir tu palabra, Dios mío, para poder aprender de ti. Queremos recibir conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer aquí en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 39. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos escudriñan las Escrituras pensando que allí está la vida eterna, pero la vida eterna está en Jesús. Ahora, dice que las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, el tema que vamos a tocar hoy es la importancia que tiene para el cristiano conocer la palabra de Dios. Ahora, quiero que aprendas algunas cosas que son ventajas que nos da el conocimiento de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos da ventaja a nosotros los cristianos. Y número uno, vamos a decir que transforma nuestras vidas. Tener conocimiento de la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Nos permite que no seamos manipulados y mal informados. Es triste, hermano. Hay veces que hay hermanos que son manipulados por otros cristianos que son herejes o que están en una senda equivocada, y ellos vienen y nos manipulan porque nosotros no tenemos conocimiento bíblico. Más bien porque, como todos sabemos, ya las iglesias no se da casi estudios bíblicos, o sencillamente porque nosotros no nos ocupamos de leer la palabra. Entonces hay momentos que no estamos informados de manera veraz. Y como no estamos informados porque no estudiamos la palabra, pues podemos ser manipulados. Ahora, el conocimiento de la palabra de Dios nos permite juzgar. ¿Sabe que muchas veces nos dice, oh, no juzgue, hermano, no juzgue? Pero Jesús nos enseña en Juan 7:24, dice, no juzgue según las apariencias, juzga con justo juicio. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la Biblia, el juicio que nosotros hacemos es un justo juicio. Hay hermanos que están en pecado, llámalo, ayúdalo, no lo condenes, sencillamente enséñale la palabra y ora por él, porque tú eres un hombre o una mujer de Dios lleno del conocimiento de Dios para ayudar a este hermano. Otra de las bendiciones es que somos, a través del conocimiento de la palabra de Dios,
somos discípulos de Cristo. El conocimiento de la palabra nos hace discípulos de Dios. Ahora, también dice que nos hace libre. La verdad, dice Jesucristo en su palabra, nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, hermanos. El pecado nos asedia, el pecado nos condena, pero cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, se va el pecado y somos libres a través de Cristo. Yo le invito, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que apoya lo que estamos diciendo. Dice, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios, si permanecemos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que somos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad. La verdad la vamos a conocer a partir de que escudriñemos las Escrituras. Si leemos las Escrituras, si las escudriñamos, entonces nosotros vamos a conocer la verdad. Y dice que esta verdad nos hará libre. No ser destruidos por el diablo. Una de las ventajas que tiene tener conocimiento bíblico, conocer la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, es que el diablo no te va a poder destruir. Y si usted va conmigo a Oseas 4:6a, es decir, la primera parte del versículo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento permite que el diablo nos destruya. ¿Y en qué nos destruye? Nos destruye en el adulterio, la fornicación, nos destruye nuestra familia, nos destruye el matrimonio, nuestros hijos, porque no tenemos conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios permite que el cristiano sea obediente a la palabra de Dios. Permite que el cristiano tenga un acercamiento al Señor Jesús, porque tú tienes conocimiento de Él. Y esto permite que tu oración sea más eficaz. Esto ayuda, hermano, a que usted no sea destruido. Muchos hermanos son destruidos, apartados de la iglesia, porque ven la iglesia como un club, como un lugar de entretenimiento para hacer amistades. Y van allí sencillamente a veces y en ocasiones a ir un sermón que es pura palabrería y que no contiene un contenido sólido de la palabra. Si este es tu caso, busca la palabra de Dios, estúdiala, escudriñala, léela, trata de encontrar estos misterios que la palabra está para que Dios te revele su verdad. Porque, hermano, de lo contrario podemos perder nuestra salvación. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario. De que usted no lo quiera aceptar, de que usted no lo quiera reconocer, no quiere decir que él no está. Él está. El diablo está acechando nuestras vidas, esperando nada más que te descuides y saques tu vida debajo de la cortina que Dios tiene para guardar tu vida. Tan pronto sale, Él te va a destruir. Ahora, hoy estudiaremos la palabra de Dios, específicamente la Biblia. ¿Por qué es fundamental estudiar la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos da, nos enriquece? Mire, hermano, la Biblia nos empodera del conocimiento de Dios. Y tristemente, muchas personas pierden la fe por la falta de conocimiento en la palabra de Dios. Ahora, hoy tenemos varios temas para poder escudriñar la Biblia. El primer tema es su inspiración y veracidad. Vamos a ver
en la palabra de Dios, cómo es que está inspirada y su veracidad. Muchas veces, aquí en Odessa y Midland he visto hermanos que usan la Biblia como amuleto. Ellos piensan que porque tengan la Biblia en el carro no van a tener accidentes. Y hermano, la Biblia es un libro. Es un conjunto de libros. Tiene 66 libros. Ella contiene la palabra de Dios. Pero cuando usted la lee, es que toma vida esta palabra. Mientras es un libro. No es un amuleto. No es algo que te protege. Pero cuando tú la lees, esta palabra toma vida. Y aquí se convierte en la palabra de Dios. Número 2. Vamos a ver su interpretación y revelación. La Biblia es un libro de revelación, donde Dios revela la verdad. Y esa verdad es la que permite que tú y yo seamos llamados cristianos. Vamos a ver en el punto 3 cómo está constituida la Biblia. Existen Biblias protestantes y Biblias católicas. Y quiero marcar un poco esta diferencia de darle una información, porque sabemos que hay una comunidad que viene de la Iglesia Católica. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué la Iglesia Católica tiene una Biblia con más libros que la mía? Y yo te quiero hablar un poco de eso también. Ahora, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Por qué es importante tener conocimiento de esto? Porque existen movimientos falsos que nos quieren confundir. Hace poco conocí una hermana que me decía, estoy estudiando con un rabino. Ella pensaba que como era un rabino, era un hombre que profesaba el judaísmo. Ella pensaba que este hombre le estaba dando la palabra de Dios de primera mano. Y todo lo que este hombre le decía, ella lo creía. Pero este hombre la estaba llevando por un camino para judaizarla, para que ella guardara el sábado. Algo que sabemos que en Jesús nosotros tenemos el reposo. No necesitamos un día. Por eso es importante, hermano, en qué idioma fue escrita la palabra. Ahora, tenemos como texto central 2 de Timoteo 3:16. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver cuál es la inspiración de la palabra de Dios y su veracidad. Aquí leemos en este texto que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego koinés, que fue escrito este texto de manera original, significa sopló. Quiere decir que Dios sopló a través del Espíritu Santo su palabra. ¿A quiénes? A hombres escogidos por Dios. La palabra de Dios que tú tienes hoy es soplada por Dios a través del Espíritu Santo a hombres que la escribieron. Aquí tú tienes la voluntad de Dios escrita. Ahora, esta Biblia no solamente contiene su voluntad para los cristianos, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad es creación de Dios. Y como creación de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, están los principios de su creación. Están los valores. Entonces la palabra de Dios, aunque tú creas en ella, o aunque tú no creas en ella, ella transforma tu vida para bien o para mal. En ella están los principios éticos y morales, los cuales el ser humano debe seguir
para poder vivir de manera justa y correcta en la tierra. A lo mejor tú me dices, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, para mí Dios no existe. Eso tú lo puedes creer, pero Dios existe, y si Dios existe, Él ejerce sobre ti y sobre su voluntad y tu voluntad. A ti te puede ir bien o te puede ir mal, dependiendo a cómo tú vivas acorde a la voluntad de Dios. Creas en Él o no creas en Él. Yo siempre pongo este ejemplo. Que usted no conozca la ley no te exonera de responsabilidad. La ley está. Si tú violas la ley, las autoridades te van a hacer cumplir o una multa o una cárcel. Pero tú le puedes decir al juez, Señor, yo no conocía esa ley. Y el juez te va a decir, no tienes que conocer todas las leyes. Tú la estás violando. Así pasa con Dios. Dios te entrega la palabra del Señor. Esta es la palabra revelada por Él. Ahí está su voluntad. Y si tú violas la voluntad de Dios, tú vas a tener consecuencias en tu vida. Creas o no creas en Dios. Dice que en ella está la verdad absoluta. En nuestros tiempos, y estamos hablando del tiempo de la posmodernidad, donde es el ser el centro de este pensamiento que rige nuestra sociedad hoy, usted puede apreciar algo. Ellos dicen que la verdad es relativa. Muchas veces, no sé si ha oído hablar a sus hijos o a alguien que le dice, esa es tu verdad, pero yo tengo otra verdad. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es que la Biblia tiene la verdad absoluta. No es tu verdad, ni es mi verdad. Es la verdad que Dios proclama en su palabra. Ella es la que rige. Por eso la verdad no puede ser relativa. Hay una verdad. Oh, tú me puedes decir, pero yo, si me paro desde este punto de vista, miro una cosa, tú desde otro punto de vista mira otra. Sí, es verdad. Pero Dios fue quien creó la tierra y los cielos, quien te creó a ti y a mí. Y Él ha dado su palabra para dar la verdad absoluta. Él no está mirando ni de este punto ni del otro. Él nos creó. Es más, Dios está fuera del universo creado, porque Él creó el universo. Él creó la tierra. Él es el creador. Otro de los aspectos importantes es todo lo que se predica en la iglesia debe estar apoyado en la palabra de Dios. Mire, una iglesia que se respete, todo lo que se predique en el púlpito tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Nada, ninguna palabra que se predique en la iglesia puede estar contradiciendo la palabra de Dios. No importa el rango que tú tengas. Tú puedes ser un pastor, puedes ser un apóstol. Todo lo que tú prediques en la iglesia tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Ahora se usa mucho, a mí Dios me reveló. Pero si lo que a ti Dios te reveló no está acorde con la voluntad de Dios en la Biblia, es falso, es mentira. Porque solo la palabra de Dios tiene la autoridad de revelarte la verdad de Dios. No lo tiene un profeta, no lo tiene un pastor, no lo tiene nadie, solo Dios. Entonces, toda palabra que se predique, toda profecía que se dé, tiene que estar ajustada a la palabra de Dios. No puede contradecir la palabra de Dios. Eso es un principio, hermano, que usted tiene que saber para usted poder entender en qué lugar está, para usted poder saber cuál es la voluntad de Dios. Nadie puede ir allí a un púlpito con palabrería, con historia, con fábula y no citar la palabra de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se predique la palabra de Dios como aparece en la Biblia. Dice que el cristiano tiene que vivir por fe, obedeciendo
la palabra de Dios. ¿Qué cosa quiere decir obedecer la palabra de Dios? Hacer lo que yo no quiero hacer. Porque lo que yo quiero hacer no obedece a nadie. Y cuando la Biblia dice, no te hagas yugo desigual con los incrédulos, no importa que el pastor te diga, oh, no importa, tráelo para la iglesia, al tiempo, ahorita, él se va a convertir al evangelio. No, porque la palabra de Dios dice, no hagas yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Tú tienes que obedecer esa palabra, aunque no la entiendas, aunque no te guste. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú eres prosperado por Dios. Porque la obediencia es prosperidad. Obedecer la palabra de Dios obedece al hombre, porque la palabra de Dios es el diseño de Dios para la humanidad. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella transforma vida. ¿Y cómo transforma vida? A partir de la obediencia. Tu obediencia, tus oraciones van a transformar vida. Mire, para Dios es más importante una gota de obediencia que una tonelada de oración. Usted puede ser el hombre o la mujer que más ore, pero si tu oración, cuando te levantas, desobedeces la palabra de Dios, tu oración llegó al techo, pero no llegó a la presencia de Dios. Dios busca hombres y mujeres santos, obedientes a su escritura. Jesucristo dice allí en el evangelio, si me ama, guarda mis mandamientos. La manera que tú le expresas y yo amor a Dios es cuando yo obedezco la palabra de Dios. Si no obedezco la palabra de Dios, no hay amor de mí para Dios. Así lo entiende Dios según dice la Biblia. Esto no lo digo yo, esto no lo inventé yo. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante, hermano, que tú entiendas que la palabra de Dios es viva. No estamos hablando de una palabra muerta. Ahora, ¿cómo debemos de interpretar la Biblia y a quién se le revela? La Biblia es un libro espiritual donde Dios se revela al hombre y no se revela a cualquier hombre. Por eso no cualquiera puede predicar la palabra de Dios. Usted se puede parar aquí a hablar, pero que usted reciba revelación de Dios, no todo el mundo recibe revelación de Dios. Y te voy a decir por qué. Dice que la Biblia se debe interpretar de forma literal. Lo que ella dice es lo que es. No lo cambie, no le quite, no le ponga. Dice, lo que dice ella es real. A veces leemos la Biblia y hay cosas que nos dicen que no nos gustan, no nos agrada. Dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿Ves? Pero hay quien eso como que no le gusta. Hermano, no le quite. Predica eso. Habla eso. Porque tú no sabes si Dios a través de ti está revelando una verdad que va a salvar un alma en la iglesia. Que va a ayudar a uno que está jorobándose, uno que está chueco, a que se enderece. Hay que respetar el contexto en que fue revelada para poder entender y hacer una valoración exacta de lo que Dios quiere decir. Veo mucha gente inventando, queriendo ser pastores y predicadores, pero no van al contexto. ¿Qué quería decir allí la palabra de Dios? ¿Qué quería decir allí en ese momento? Y tú tienes que buscar el contexto para entender de manera exacta.
Porque cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú tienes el conocimiento de Dios, tú tienes que dar exactitud. Porque la palabra de Dios salva vidas. Dice, no se puede modificar el texto, no se le puede poner ni quitar. Oigo muchos cómo le quitan y le ponen al texto y al final quieren hacer su propia Biblia. No, no, no. Tú necesitas respetar lo que dice la Biblia. Por eso, mire, es importante que en la iglesia usted tenga su Biblia. Y cuando el pastor o el predicador esté predicando, usted toque, marque y llega a su casa y lea. Coja una libreta, apunte lo que usted no entendió de las escrituras. Anótelo. Y lo que no entendió, pregúntelo. Cómprese un diccionario bíblico. Cómprese un comentario bíblico. Pero no se quede con la duda. Juzgue, evalúe la predicación. Porque ahí está su salvación en juego. Usted necesita llenarse de Dios, pero no llenarse de mentira. Usted necesita llenarse de la palabra de Dios. No de que grita, no de que fuma espaviento. No. Palabra de Dios con información exacta y precisa. La Biblia es un libro espiritual que contiene revelación de Dios. Y Dios revela, escuche bien, solo a los santos, íntegros y justos. Dios no revela su voluntad a una persona que no esté viviendo en santidad. Dios no revela su palabra a una persona que no sea íntegra o a una persona que no sea justa. Muchos pastores tienen un estudio y te hacen una historia y miran para atrás y para adelante, pero no tocan la Biblia. No hablan de la Biblia. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios no se les revela. Porque si no hay santidad, si no hay integridad, si no hay justicia, Dios no se revela. Y usted lo que habla allí es pura palabrería. Pero eso no edifica a nadie. Hebreos 12:14 nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué cosa quiere decir la palabra santidad? Apartarte del mundo para Dios. ¿Qué cosa que eres un hombre íntegro? Un hombre completo. Eso quiere decir íntegro. ¿Qué cosa que eres justo? Eres justo. Que la balanza no es para ti o para el otro. Allá en Cuba, en mi país, decimos que el embudo no es más ancho para ti y el estrecho para el otro. Tú eres justo. Y Dios busca hombres y mujeres santos, íntegros y justos para revelarle su palabra, para revelarle la verdad que está en la Biblia. Ahora, ¿cómo está constituida la Biblia? Mire, la Biblia de los protestantes tiene 66 libros que se dividen en dos grupos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo 27. Ahora, la Biblia católica tiene 73 libros en el Antiguo Testamento, 7 libros más que la protestante. Y esto se debe a que estos 7 libros los judíos no lo aceptaron. Los judíos le llamaron a estos libros apócrifos, que no están inspirados por Dios. Los católicos le llamaron deuterocanónicos, que no fueron incluidos en el canon judío. Ahora, nosotros no lo incluimos porque entendemos por la tradición judía que no son libros inspirados por Dios. Les puedo poner un ejemplo. El libro de Esther en nuestra Biblia protestante no habla de Dios. Es el único libro que no menciona a Dios. Pero Dios es el centro del mensaje de ese libro. En los libros apócrifos hay un segundo libro que se llama Esther. Habla de Dios, pero el centro
del mensaje no es Dios. Y por esa razón no se tomó como un libro inspirado. Ahora, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante? Hay un movimiento llamado Raíces Hebreas, que está en Odessa y en Midland, donde ellos enseñan que la comprensión del Nuevo Testamento puede venir solo desde una perspectiva hebrea. Y eso es falso, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koinés. Ellos enseñan que las enseñanzas del apóstol Pablo no se entienden claramente o no se enseñan de manera correcta para los pastores de la iglesia cristiana de hoy, porque no se hace en hebreo. Y esto es falso. Que el texto griego, oye lo que dicen ellos, no es confiable y ha sido pervertido. Y esto le quita veracidad a la Biblia y a la iglesia evangélica de hoy. Oye, si usted lo invitan a escuchar un maestro rabino, una persona, no piense que porque es rabino, él te va a tratar de confundir. Por eso es importante, hermano, que usted escudriñe las escrituras. Ahora, Dios, en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, nos ha regalado la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es el instrumento más eficaz que tiene el cristiano. Dios nos bendice a través de ella. No descuides, hermano, la lectura de la Biblia. No descuides escudriñar las escrituras. Examínalo todo y retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. Estudia, prepárate, llénate del conocimiento de Dios, porque Él te va a ayudar, Él te va a ser eficaz, Él te va a preparar. La palabra de Dios, hermano, cambia tu carácter. La palabra de Dios, hermano, te permite vivir en santidad y en obediencia a Dios. Mi nombre es Héctor Pinares, soy un pastor cubano. Mi número de teléfono personal es 432-438-3500. Tengo un canal de YouTube donde subo enseñanzas y predicaciones. Este canal se llama igual, Héctor Pinares, Héctor con H, S-T-O-R y Pinares, P-I-N-A-R-A-S, Pinares. Si usted quisiera patrocinar este ministerio u ofrendar para podernos ayudar de manera personal, puede llamar al teléfono de la emisora Génesis, la iglesia en el aire. Y este número de teléfono es 432-254-7100. También está en Facebook, en YouTube, Radio Génesis 93.7 FM. Quiero hacer una oración por usted, mi hermano, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo ayude, para que el Señor se revele a su vida, para que usted viva en santidad, para que usted, Señor, esté conectado con el Señor a través de las oraciones. Voy a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno y eficaz. Bendice, Padre, a esta iglesia que está en el aire, a esta iglesia llamada Génesis, que está llevando la palabra de Dios a toda criatura, Señor. Bendice, Padre, a cada persona que ahora en este momento está escuchando tu palabra, Señor. Llénalo con tu gracia, llénalo con tu espíritu, Señor. Guárdalo del mal, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando. Amén, amén y amén.